Buenas tardes, noches para todos los asistentes, para quienes nos acompañan aquí en la sala Zoom, sala virtual, quienes nos acompañan por Facebook y quienes nos acompañarán luego en el canal de YouTube, en la página web y en las redes sociales. El tema de hoy, esta es la pregunta que los invitamos a todos a tener en cuenta para responder en sus participaciones, es si está Putin encerrado y podría reaccionar con armas nucleares. Entonces vamos a dar una serie de elementos con base en las informaciones que hay de entidades serias y investigadores que han venido tratando el tema, que es los que consultamos más o menos a menudo, con el fin de formarnos una idea más objetiva y más clara de lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que le ha sucedido a Rusia, porque tal vez ustedes escucharon anoche, lo decíamos en CNN, el hecho de que haya replegado unas tropas o hayan retirado unas tropas porque fracasaron en un intento de toma una posición fortificada, no significa que ya perdieron el terreno porque no se sabe cuál es la maniobra, aunque hay posibilidades, como también lo explicamos, de que un golpe fuerte, que lo vamos a describir un poco en detalle aquí, los haya afectado ese proceso. Pero la guerra siempre será impredecible porque nadie juega todas las cartas sobre la mesa al tiempo, o nadie echa todos los huevos en la misma canasta, o nadie actúa de la misma manera. Sin embargo, parecería ser que la doctrina militar rusa se quedó pegada en la era soviética y que tiene unos errores que los vamos a analizar ahora, graves, derivados de la era soviética. Pero sin embargo, como lo hemos dicho hasta el momento, hay un empate estratégico de sumatoria cero, del cual sería aventurado decir que ya se definió. Poníamos anoche de ejemplo la guerra de Corea, que ocurrió no lo mismo, pero sí ocurrieron eventos parecidos en que, por ejemplo, cuando se produjo el desembarco de Incheon, que es una de las maniobras militares más brillantes que ha habido en la historia militar del mundo, porque fue un desembarco anfibio y con apoyo de Fuerza Aérea y llegada de tropas terrestres, muy bien sincronizado hasta con los tiempos de la marea, que es lo más grandioso que les cuadró exactamente a los meteorólogos de Estados Unidos. Eh, las fuerzas chinas y las fuerzas norcoreanas se replegaron y las fuerzas surcoreanas apoyadas por Estados Unidos y por una especie de coalición que formó la ONU, llegaron prácticamente hasta los límites con Rusia y China y se consideró que ya la guerra estaba completamente superada. Luego vino un contraataque muy fuerte, o varias veces, pero digamos en un solo concepto, uno solo muy fuerte, y finalmente las tropas terminaron alineadas ahí en lo que es el paralelo 38, que es la zona desmilitarizada ahora, y quedó una guerra técnicamente firme porque se firmó un armisticio, no un acuerdo de paz. Entonces los límites entre los dos países ya son es por costumbre, más no por tratado, y se odian a muerte. Entonces no estoy diciendo que va a pasar lo mismo en Ucrania ni que se parezca en ese sentido, pero es poniendo el ejemplo de que una guerra que duró 3 años largos en Corea tuvo muchos cambios de posiciones y hubo momentos en que se consideraba que las fuerzas aliadas llevaban completamente la supremacía. Hubo momentos en que los obligaron a retroceder, sobre todo por las masas de soldados chinos que venían, salían como entre las piedras por montones y los mataban y venía la siguiente oleada y la siguiente y la siguiente, y eso parecía que era de no acabar. La batalla de Old Boldy, en la que el Batallón Colombia mostró tanto heroísmo durante varios días de combates, es una prueba fehaciente de eso que ocurrió allí, pero fueron muchas más batallas y en un frente muchísimo más amplio. Eh, por eso las fuerzas aliadas tuvieron que retroceder varias veces. Entonces, no nos matriculamos todavía con esas teorías mmm, triunfalistas que ya aseguran que eh, el señor Zelensky es prácticamente el genio que derrotó al imperio ruso
y que Rusia ya está derrotada. No, ha sido golpeada y muy duro. Eso no se puede desconocer. Han cometido errores, pero no quiere decir que Rusia como tal esté derrotada, ni mucho menos que el señor Putin vaya a cambiar de objetivo. Ese es el planteamiento que hacemos y lo vamos a explicar por qué, pero ya ustedes cada uno, después de escuchar todos los argumentos y con lo que han oído por los medios, pues darán sus puntos de vista. Entonces vemos que eh, ayer la noticia más importante o más sonada fue que las autoridades ucranianas declararon que finalizaban la misión de combate en Mariupol después de varios, no semanas, sino meses de asedio y hostigamiento por parte de las fuerzas rusas. Hasta ahí, todo indica que por debajo de la mesa, en forma muy clandestina, se seguía negociando o se sigue negociando entre Ucrania y Rusia algunos aspectos que son casi imposibles de concertar porque son posiciones completamente encontradas frente al terreno y frente al destino político de Ucrania. Pero quedó en demostración que sí se han reunido y que acordaron algo que no es claro. Anoche lo preguntaba el señor de CNN y se lo explicamos de una manera. Es que autorizaron, primero, que los soldados ucranianos que estaban combatiendo en Mariupol se rendían porque ya no tenían cómo seguir combatiendo y que dejara sacar al resto de civiles que quedaban allí, y entre los cuales había 53 soldados ucranianos heridos. Hasta ahí todo iba muy bien y Rusia dijo que los dejaba llevar para una zona controlada por el ejército ruso actualmente, o sea, en la zona del Donbass, y que allí los iban a intercambiar por prisioneros. Pero como los rusos se caracterizan porque un día dicen una cosa, a las 6 horas cambian de versión, y el otro día tienen otra versión completamente diferente, y al final terminan achacándole la responsabilidad del error a la contraparte. Entonces ya hoy, después de que eso todo el mundo lo daba como un hecho, que por los prisioneros que tenga Ucrania en su poder, prisioneros rusos, los iban a cambiar. Ya hoy, este anuncio que hacía Ucrania ayer de que renunciaba a seguir combatiendo en la acería, en la planta de acero de Mariupol, porque los comandantes iban a enfocar en salvar las vidas de sus combatientes, de sus soldados, cambió completamente de tercio, porque Rusia, en apariencia, según dicen los ucranianos, se habían comprometido a que los sacaban a los soldados que estaban heridos, los iban a llevar a hospitales para que se curaran como manda el derecho internacional y a responder por la vida y el trato digno de ellos. Y que los otros los tenían como prisioneros de guerra para intercambiarlos por los que tiene Ucrania en su poder. Pero ya hoy el canciller ruso salió con una perla de esas que dejan fríos a todo el mundo. ¿Y cuál es la perla? Que a los prisioneros que tienen les van a hacer consejos de guerra y los van a investigar porque estos defensores, aquí los vemos como los llevan en buses, escoltados con tanques, con la famosa Z, son nazis. Y entonces que los rusos tienen pruebas de que esos nazis han cometido crímenes de guerra contra la población civil prorrusa. ¿Dónde está el detalle y cuál es la cosa? Vamos a tratar de resumirlo muy brevemente para que nos identifiquemos qué es lo que ocurre. En Rusia hay un sentimiento completamente antinazi, no solamente anti-alemán, antinazi. Es la fuerza de ese sentimiento, porque durante la Segunda Guerra Mundial los nazis cometieron muchas atrocidades contra los rusos, contra los soviéticos. Y eso quedó para la historia y por eso el desquite de los rusos fue salvaje cuando ocuparon a Berlín. A todas las mujeres las violaron, todas las mujeres alemanas que encontraron las violaron, no salvó ni una sola, pequeñitas y grandes, como una parte de humillar al combatiente,
A todos los prisioneros de guerra les dieron tratos humillantes, los pusieron a trabajar como esclavos, les racionaban la comida de una manera aberrante, y entonces si una mujer quería comida para sus hijos tenía que acostarse con 10 y 20 soldados rusos. Todo eso lo hicieron los rusos allá en venganza contra los alemanes. Y al pueblo ruso le han metido en el imaginario permanentemente que nazi es como nombrarle al diablo con cachos y con cola. Entonces el señor Putin, para justificar esta invasión, dijo que en el Donbass estaba ocurriendo una masacre de nazis contra los prorrusos que querían independizarse, porque son, como lo vimos en las primeras conferencias de aquí, gente que estudia ruso, habla ruso, tiene costumbres rusas, comercia con Rusia, y el señor Putin muy hábilmente los fue enfilando para que denigren de su nacionalidad ucraniana, y a la vez en la frontera él dice que no existe ninguna frontera entre Rusia y Ucrania, que es un solo país y que la única opción que hay es someter a los ucranianos a la sombrilla de Moscú, porque son un solo país, y desde luego ya uno sabe que de ahí sigue con el resto, porque es el sueño imperial de los zares de la Rusia blanca, de la Rusia roja, y ahora de esta Rusia rosadita, que es la de Putin. Entonces, dentro de las personas que han viajado del mundo, porque es que estos fenómenos geopolíticos no son de ahora, toda la vida. Si ustedes miran la historia del Imperio Romano, la historia de Grecia, de Egipto, de los babilonios, de todos han tenido la misma característica. Las guerras son como un imán al cual llegan gentes de todas partes del mundo. Y más en un mundo tan globalizado como este, eso, lo extraño sería que no estuvieran, mucho sería la novedad uno. Pero si ustedes miran cualquier guerra, cualquiera, la que quieran, allá siempre ha habido extranjeros. En la de Colombia hemos tenido panameños, argentinos, la holandesa, franceses, españoles, italianos. Aquí han venido bandidos de todos los lados a pelear con las FARC, con el M-19, con todos esos delincuentes. Y si miramos la Segunda Guerra Mundial, allá eso hubo de todos, salvadoreños, colombianos, argentinos, chilenos, de Malí, de Argelia, de todas partes, porque la guerra es así. Si ustedes miran las guerras de los musulmanes contra Israel, ahí aparecen voluntarios de todos los países, y más con la justificación de la religión, ahí están. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en Europa hay efectivamente corrientes derechistas de supremacía blanca y de tendencia nazi o neonazis que se fueron a combatir contra la invasión rusa del 2014 en el Donbass, y contra la invasión que hizo Rusia y la anexión por la derecha que hizo de Crimea. No eran muchos. Entonces, cuando Ucrania comenzó a organizar el plan de movilización nacional y de todos estos temas que hemos analizado aquí, se fueron organizando en un partido, en un batallón que se llama el batallón Azov, y en ese batallón hay unas fuerzas especiales. Nada de raro que haya colombianos allá, eso les digo de una vez para que no nos vayamos a rasgar las vestiduras. Puede haber, es más, debe haber colombianos allá, porque hay compañías de reclutamiento en el mundo entero, casi todas son de origen de Estados Unidos o de Gran Bretaña, desde el lado occidental, porque desde el lado oriental también Rusia las tiene, que reclutan soldados de fuerzas especiales y andan en esas guerras. Pues si hay periodistas que le jalan a la vaina, ¿por qué no va a haber soldados? Entonces, que este grupo se organizó, y durante los 8 años que han transcurrido, desde el 14 al 22, este grupo ha combatido contra las fuerzas rusas de ocupación. Y recordemos que aquí hablábamos al principio de una especie de soldados rarísimos que aparecieron con unos uniformes y unos parches que no se acomodaban a ninguna organización, que fueron los que promovieron la insurrección en el Donbass, o sea, en Luhansk y Donetsk. Son rusos, claro, son soldados rusos, pero son ahí sí haciendo, como dice Putin, operación especial, pero operación especial de comandos. Entonces estos
fuerzas de Azov recibieron apoyo no solamente de Ucrania, no solamente del gobierno de Ucrania. Ahí tienen que estar metidos los servicios de inteligencia occidentales porque es lo lógico de suponer. Y Putin lo sabe porque él hace lo mismo en otras partes con sus servicios de inteligencia. Y los financiaron y estos grupos Azov combatieron mucho a los rusos y les causaron bajas y les impidieron que dominaran el Donbass. Ahí está el problema. No es porque sean nacionalistas de derecha, ni porque sean de tendencia neonazi, ni porque sean un peligro para Rusia. Es el dolor que lleva en el alma Rusia, que ese grupo le hizo la guerra, le hizo la vida imposible, se la puso a cuadritos en la zona del Donetsk y Luhansk, ahí en Donbass, durante estos últimos 8 años. Entonces, ahora que comenzó la guerra, repito, en medio de la organización nacional, que la ha hecho muy bien Ucrania, esto no fue de la noche a la mañana, sino ha tenido una asesoría permanente de la OTAN y de Estados Unidos en todo el proceso, y eso explicaría por qué Estados Unidos dejó atrás la guerra en Afganistán para enfocarse en esta. Le organizaron la defensa de Mariupol, y todos hemos sido testigos aquí en el transcurso que hemos visto por los medios, cómo en Mariupol esta gente ha resistido con un coraje y un temple que aún después de que ya han sacado todos estos que liberaron, sobre todo los heridos y los que estaban más mal, los 200 que los llevaron presos los rusos, con tanque, buses y con toda la parafernalia, allá todas no se han rendido, no se han entregado todavía todos. Entonces están combatiendo todavía y los rusos siguen viendo la vida a cuadritos porque quieren dominar esa zona y sería un triunfo, aunque el mundo no le quiere dar la importancia que Putin trata de darle, pero él sí internamente quiere darse en Rusia. Entonces ahí está el problema, que cuando Putin dice que los van a investigar, o Rusia dice que los van a investigar por crímenes contra la humanidad, no es porque van a decir que estaban cometiendo crímenes contra los soldados rusos, ni más faltaba eso. Eso no está porque, además, para Putin los soldados rusos son como fichas. Cae uno y ahí vendrá otro, igual que los políticos colombianos. Muere un militar, eso no es problema porque ahí vendrá otro para reemplazarlo y esa sangre no suma mucho. Entonces, él lo que quiere es demostrar que esos eran los nazis y que le justifique su razón de haberse metido a Ucrania. Entonces le va a dar un despliegue impresionante, eso es lo que se prevé, y va a decir que aquí tengo los verdaderos causantes, y si no hubiera sido por ellos, entonces Rusia no se ha visto obligada a defender a sus ciudadanos rusos. Vean ustedes cómo monta toda una película este señor alrededor de... Pero si no se entiende qué es lo que pasa con ese batallón Azov, se termina creyendo la versión del Kremlin. Entonces es una situación demasiado compleja porque los que están encerrados todavía que no se han entregado saben lo que les espera en caso de que se rindan, porque ya Putin peló el cobre y demostró que es lo que quiere, demostrar que esos son los verdaderos causantes del problema y que fue un triunfo grandísimo para Rusia haber capturado todos esos asesinos, criminales, terroristas, nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Y como en la guerra, la primera baja es la verdad y la fuerza de la propaganda es cada vez más poderosa, eso es lo que está él pretendiendo, siguiendo los catecismos de la doctrina soviética. Pero al mismo tiempo, con este titular, la posición cada vez más firme de Ucrania frente a lo que pasa indica que los diálogos están en un punto muerto y que este diálogo humanitario con esa puñalada trapera que le acaba de pegar Putin a los ucranianos, lo único que apunta es a complicar más las cosas, a enredar más el asunto y a hacer más difícil la situación. Por tal motivo, Occidente sigue enviándole armas. Anoche nos preguntaba el señor en CNN que si son suficientes, pues han sido suficientes para la gente que hay, pero no suficientes para ganar la guerra, ¿no? Son dos cosas distintas. Efectivas, han sido efectivas en la parte terrestre, pero Rusia sigue manteniendo la supremacía aérea y la supremacía de la artillería. Entonces, Ucrania asume una posición
muy fuerte, está convencida que va ganando la guerra. Los medios también le ayudan al cuento, pero eso no es tan cierto porque no ha podido impedir que la sigan machacando y que fotos como esta, que hay por miles, por millones de fotos en el mundo del mismo porte o del mismo calibre, nos indican que la situación es muy compleja y como se lo decíamos anoche también al señor, Putin no va a dejar de seguir machacando porque eso es lo que le permite causar la zozobra y sumado al trofeo que acaba de conseguir, lo va a explotar de la mejor manera posible para sus intereses y de la peor manera posible para la paz y los intereses de Ucrania. También otra noticia que viene dando ronda por los medios de comunicación y por los análisis políticos y estratégicos del mundo es la situación de Suecia y Finlandia, que luego de 77 años de neutralidad optaron por pedir el acceso a la OTAN y hasta Suiza ya dio una luz de que estaría interesada también en pertenecer a la OTAN. No ha dado ningún paso Suiza, está muy lejos de hacerlo, pero Suecia y Finlandia sí lo vienen haciendo por razones que son diferentes, pero necesarias, y que el señor Putin en esa ambivalencia o polivalencia, mejor, de criterios y de conceptos políticos que tiene, pues no sabe tampoco qué es lo que va a hacer, y esa es parte de la pregunta que hacemos hoy para tomar en cuenta en el análisis este aspecto. Suecia y Finlandia, después de todo este tejemaneje, ya dijeron que esta semana, o sea, mañana, miércoles, presentan formalmente el acceso o la solicitud de acceso a la OTAN. Pero no quiere decir que eso es que se reúnen y ya, porque eso tiene que ser una reunión plena, tiene que tener como requisitos sine qua non que los 30 miembros que le integran ahora, todos digan que sí, con uno solo que diga que no, ya no hay unanimidad, y la carta lo contempla que tiene que ser de decisión unánime y no de mayoría absoluta o de mayoría simple. Entonces aquí surgen varias cosas. ¿Por qué Finlandia? Porque es que Finlandia, lo hemos repetido, tiene al oriente de Finlandia, occidente de Rusia, que son limítrofes, una región que llama la Carelia. Y hay carelios rusos y carelios finlandeses. Antes la Carelia era de esos protectorados que hubo durante muchos años en Europa con los reyes y se consideraba territorio finlandés después de que se fueron desarticulando esos reinos. Pero ¿cuál fue la situación? Que en 1939 Rusia y Finlandia tuvieron una guerra, la famosa guerra ruso-finlandesa, en la cual a los soviéticos de Stalin les fue como a los perros en misa, parecido a como le ha ocurrido en Ucrania al señor Putin. Esa guerra se suspendió, luego entraron en otra guerra y finalmente Finlandia aceptó en aras de la paz ceder una parte de la Carelia y quedó rusa. Entonces, el tema es que al otro lado, en la Carelia subfinlandesa, pues hay familiares de unos y de otros que no tienen la intención política, así como ocurre en los pueblos, se casan, son familiares. Entonces, uno de los temores es que el señor Putin se invente una locura de esas que él tiene y diga que los carelios finlandeses son también ciudadanos rusos y que entonces que se rebelan y que él tiene el derecho de ir a colocar tropas allá, y eso sí sería el acabose, sería gravísimo. Pero si ustedes miran más abajo el mapa, donde termina Finlandia y comienza Bielorrusia hacia el oriente de esa zona, y luego baja hasta el sur y da con Alemania y con Polonia, ahí hay una región que se llama Kaliningrado. Y esa tiene otra historia bien larga y finalmente eso quedó en manos rusas en medio de la repartición que hubo tras la Guerra Mundial, porque eso estaba ocupado ahora por Alemania, más adelante de Polonia. No sé si me hago entender. Ustedes miran el mapa, está Alemania, al oriente de Alemania está Polonia y al oriente de Polonia está Kaliningrado. Y Kaliningrado había sido ocupada por Alemania. Entonces, cuando cae Alemania, cae el Reich,
finalmente Rusia termina ocupando esa parte y se apropia, y eso tiene un valor súper estratégico, porque es una muela que da contra Polonia, contra Alemania, contra Finlandia, contra Lituania, contra Bielorrusia, pero no limita con el territorio ruso porque de por medio está una parte de Bielorrusia y una parte de Lituania. O sea, una franjita de Lituania y Bielorrusia impide que Rusia tenga límites con Ucrania, con Kaliningrado. Entonces allí se forma una situación muy compleja porque significa que no habrá forma de que Rusia vaya a ceder ese territorio. Y si ustedes lo miran, sale al mar Báltico, donde Rusia tiene una necesidad imprescindible de controlarlo para poder avanzar contra Inglaterra, contra Alemania, contra Francia y salir al Océano Atlántico. O sea, tiene un valor estratégico impredecible. Ya Rusia ha anunciado varias veces que si Suecia y Finlandia se meten con la OTAN, ellos van y colocan armas nucleares en ese pedacito. O sea que ya le colocan las armas nucleares en las barbas a Europa. Entonces vendría un contrasentido. Rusia sí tiene y puede colocarle armas nucleares a Europa en sus barbas, pero la OTAN no puede ir a colocarle en Ucrania porque eso es una amenaza contra Rusia. ¿Ven ustedes la lógica tan ilógica de lo que maneja este señor? Entonces, el paso que da Finlandia es complicado, es porque además, si cae Finlandia, quedaría por la retaguardia de una vez en manos de Rusia los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Quedarían como en una tenaza metidos porque ya quedaría Rusia controlando ese sector, que es lo que quiere Putin. No nos engañemos. Ahora, si ustedes miran el mapa, los tres países bálticos salen exactamente al mar Báltico y le dan una extensión soñada al señor Putin para controlar todo el mar del norte y controlar gran parte del Báltico y colocarle la amenaza de frente a Noruega y a Dinamarca y al Reino Unido. Tropas no tiene, sabemos. Hay problemas como lo vamos a ver, pero la ambición no la descarta y él en su imaginación tiene que al ver toda esa expansión, el pueblo ruso manipulado lo va a apoyar. O sea, estamos hablando de lo que él quiere, no de lo que puede, sino como lo concibe y los riesgos que hay. Y para eso tiene siempre la amenaza de que puede usar las armas nucleares y las puede usar efectivamente. Las puede usar y puede ser un suicidio colectivo, pero una persona que tenga esa visión se puede suicidar. Entonces, ayer ya dijo, cambió de tercio, dijo que para él no significa ninguna amenaza grave que Finlandia y Suecia se unan a la OTAN, pero que van a calibrar la dimensión de esa amenaza para tomar medidas proporcionales. Y las medidas proporcionales sería colocar las armas nucleares y los submarinos nucleares en el Báltico y tomarse Lituania. Para él es una obsesión Lituania porque es que si ustedes miran el mapa, Lituania es como la franja de terreno que le impide llegar al Báltico y ser el dueño del Báltico como él lo sueña, ya que Putin tiene la misma percepción de los almirantes de la última parte del siglo XIX de Alemania, que pensaban que había que salir a conquistar el mundo, porque si Inglaterra había podido y Estados Unidos estaba creciendo en los mares, ¿por qué Alemania no? Y tuvieron hasta planes para traer submarinos a Nueva York y un poco de cosas interesantes. Entonces, si Alemania ha tenido ese sueño y Rusia tiene más territorio, tiene más riqueza, más recursos y tiene más mar, pero no puede salir al mar importante, pues tiene que buscarlo a las buenas o a las buenas. Si se mira la aplicación de la teoría geopolítica de la vitalidad del Estado, el espacio vital, de varios geógrafos alemanes que se lo atribuyen a uno solo, a Haushofer, pero realmente todos manejaban la misma teoría, Haushofer y Bülow y los demás. Entonces significa eso que el paso que acaban de dar Finlandia y Suecia es muy necesario, es impostergable, pero también es una base más para que el señor Putin
inicie su acción. Pero como si fuera poco, los problemas geopolíticos, por eso insistimos tanto en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a todo el que quiera hacer política, que por Dios se prepare en temas de geopolítica y entienda que el que no sabe de geopolítica no puede hacer política, así de fácil, no puede hacer política. Miremos el caso con este señor. Turquía. Turquía es un país musulmán que es 10% europeo y 90% asiático, sobre todo del Asia Menor, que es otro subcontinente dentro del Asia, porque ustedes saben, recuerdan sus clases de geografía en secundaria, los que les gustaba el tema, que en Asia pues tiene Asia septentrional, Asia meridional, Asia suroriental, Asia menor, etc. Y esta región, y cada región de esas es un submundo aparte en esa gran isla que es el continente euroasiático. Entonces Turquía fue un imperio central. Turquía dominó mucha parte del mundo y tuvo poder. Este señor que ustedes ven en la foto, Recep Tayyip Erdogan, es uno de los líderes turcos, pero no es la excepción, él es la regla. Todos han sido lo mismo. Los turcos han tenido esa mentalidad muy parecida a la de Rusia, pero son primos amigos que se odian a muerte. Rusia y Turquía nunca han tenido una buena relación por precisamente posición geográfica y ambiciones geopolíticas de ambos lados. Sobre todo de Rusia, de pensar, mirar siempre a Turquía como un ente menor y Turquía demostrarle que es otro poder y que es el que manda en el mundo musulmán. Entonces, que cualquier cosa que quiera Rusia hacia el suroccidente de su frontera tiene que verlo primero con Turquía. Y a la vez Turquía quiere ser la cabeza del mundo musulmán, del mundo árabe, del entorno, quiere ser el mandacayat del Medio Oriente. Y por necesidad, porque es que la geopolítica es así de compleja, no por identidad, sino por necesidad, Estados Unidos fue el que más promovió que Turquía entrara a la OTAN y le dio participación en la guerra de Corea y le dio participación en muchos eventos por dos razones sencillas. Una, porque por la posición geográfica que tiene Turquía y la fuerza militar y la capacidad de sus fuerzas, que es muy buena, sus soldados son buenos combatientes, impidiera que el comunismo que estaba sembrando Rusia en los Balcanes, que eso es otro cuento que, de no entender y de no terminar, lo bloqueara Turquía para que Rusia no tuviera, o la Unión Soviética no tuviera todo el espacio unido, sino que Turquía estuviera en la mitad e impidiera el crecimiento del comunismo durante la Guerra Fría. Entonces, recordemos que cuando al señor Khrushchev se le ocurrió colocar los misiles en Cuba, a Turquía, Estados Unidos ya tenía unos misiles y entonces hubo un triquitraque que hay de que nosotros quitamos unos, ustedes quitan los otros, pero Turquía sigue siendo nuestra y de la OTAN. Eso es algo que los rusos jamás perdonan, porque es lo que les impide salir del Mar Negro, que hemos visto, el Mar de Azov, pasar al Mar Egeo y pasar a los demás mares y salir al Mediterráneo y ahí al resto del mundo y tener el control. Entonces, por eso, en la época de la Guerra Fría, Rusia quería el control de Siria con el puerto de Tartus. Y aquí este señor entra a jugar un papel importantísimo porque ha tenido una política doble en todos los sentidos frente a Estados Unidos, a Europa y a Rusia y a todos los intereses, porque él quiere aparecer como el más fuerte. Y así por encima les menciono varios puntos. Quiere ser la cabeza del mundo musulmán, quiere opacar a Egipto y Arabia Saudita. Los tres son sunitas. Cada uno tiene un sunismo distinto, pero son sunitas. Cuando hubo la guerra contra Bashar al-Assad, los dos grupos que encabezaban más fuertemente esa guerra eran Al-Qaeda e ISIS, que son sunitas pero extremistas y son enemigos de Estados Unidos y de Europa. Y también son enemigos de este señor. Pero él no tuvo ningún recato en dejarlos que utilizaran el territorio turco para que atacaran directamente a Siria. ¿Y por qué lo hacía? Y aquí viene el enredo en que este señor nos mete en este momento. Porque resulta que en Turquía hay kurdos. Los kurdos son una nación sin estado y están distribuidos por 5 estados y regados por el mundo y han movido cielo y tierra durante muchos años
para que les reconozcan su estado, que ellos existían antes como el Kurdistán, pero a raíz del pacto Sykes-Picot y todos los acuerdos que hubo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el pueblo kurdo se quedó sin estado y quedaron dependiendo de 5 países fundamentalmente. Pero uno de los países donde más duro les han dado es en Turquía. Y resulta que la zona kurda limita con Siria. Y en los 3 países donde son más fuertes, los kurdos tienen mejor su territorio, que siempre fue ancestral, pero que quedó repartido en 3 estados diferentes, es en Irak, en Turquía y en Siria. Entonces los límites de Turquía y Siria, este señor aprovechó la guerra contra Bashar al-Assad y se inventó el cuento que él estaba combatiendo también contra el terrorismo, porque el partido de la Peshmerga, los PPK, de los kurdos, son considerados terroristas inclusive por Estados Unidos, no porque Estados Unidos comulgue que son terroristas, sino por no perder a Turquía, que es la cuña que evita que Rusia en su momento, o la Unión Soviética en su momento, y ahora Rusia, se extienda hacia Occidente. Entonces, en ese juego geopolítico de intereses, le han permitido a este señor que haga las barbaridades más grandes contra los kurdos. Y los kurdos, pues tampoco es que son peras en dulce ni mansas palomas que se dejan matar, ¿no? Son muy buenos combatientes y han combatido contra el terrorismo islámico de una manera fenomenal, ellos buscando siempre que Estados Unidos les dé el apoyo. Inclusive las mujeres kurdas tienen unos batallones que son de respeto, son de quitarse el sombrero. Pelean igual que los hombres y son muy valientes esas mujeres allá en Kurdistán, pero son sirias. Entonces viene el problema. El Kurdistán iraquí, por constitución y por todo lo que hubo después de la caída de Saddam Hussein, quedaron con una autonomía y tienen una buena zona petrolera y se financian bien. Y como ellos son kurdos, pues ayudan a sus hermanos sirios y a sus hermanos turcos. Entonces, en Siria, Bashar al-Assad los odia a muerte porque la mayoría son sunitas y Bashar al-Assad es chiita. Pero además porque ellos hicieron parte de la coalición para tumbarlo, para combatirlo. Y además porque ellos quieren que si en Irak les dieron autonomía, ¿por qué no se la van a dar en Siria? Y entonces este señor Bashar al-Assad dice, imposible, ustedes tienen que someterse y aceptan solamente la constitución siria y aquí lo que nosotros mandamos, y los ha perseguido a muerte. Y este caballero entonces los tiene declarados ya en su territorio en Turquía como terroristas. Allá no tienen derecho a nada. Entonces, cuando Estados Unidos, subió el señor Trump, promovió la guerra contra el terrorismo nuevamente, porque los demás tampoco es que la han dejado de promover. Hay una ley desde el año 2003 que la garantiza así, 2002, 2003. Entonces, este señor, sin asco, sin compasión, fue a bombardear comunidades kurdas con el argumento de que estaba combatiendo contra el terrorismo del PPK, o sea, la Peshmerga. Entonces, vean ustedes semejante enredo. ¿Y en qué incide eso en la OTAN en este momento? Que resulta que Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, o sea, todos esos países bálticos que son tan bien desarrollados, que son tan hermosos, que han hecho una gobernanza que es modelo para el resto del planeta, eh, han tenido siempre la intención de darle asilo político a todos los perseguidos políticos del mundo. Por eso los bandidos de las FARC han encontrado allá con el argumento de que ellos son víctimas y con todo el montaje que hacen, han encontrado que los gobiernos de los países nórdicos les dan asilo. Entonces, la gente de la Peshmerga, los kurdos que reclaman, ellos no quieren tumbar el gobierno turco, eso no les importa a ellos. Ellos no luchan contra el gobierno turco, ellos luchan porque les den su autonomía, porque lo reconozcan como Estado, es lo que ellos quieren. Entonces este señor y el gobierno turco, que no puede renunciar a tener el poder, porque este también sueña, como han soñado sus antecesores, de volver a tener todo un imperio turco hacia el sur, que sea lo que mande en toda la región musulmana. Entonces los declaró terroristas y los persigue a muerte. Y este señor Erdogan le está diciendo a Finlandia, ustedes no tienen derecho a entrar a la OTAN, o sea, está utilizando como los mediocres en las organizaciones donde hay votación, que se prestan para un lado o para otro o para sacar sus intereses, no los intereses de la OTAN,
está diciendo, ustedes no tienen mi voto porque es que ustedes están recibiendo en Turquía a los kurdos que luchan contra mi país. Entonces, como los kurdos son terroristas, ustedes no son un Estado que lucha por las libertades. Imagínense semejante bandido hablando de libertades, sino que ustedes están luchando, ustedes están cobijando terroristas. El otro tema es que este señor de derechos humanos tiene las indicaciones más terribles, porque inclusive en el 2016 supo que lo querían tumbar unos militares y él mismo abortó el golpe de Estado, inventándose otro golpe de Estado. Y sin compasión mandó a fusilar un poco de gente. Dicen que entre 300 y 500 muertos hubo en el fin de semana del 16 de julio del año 16. Sin compasión salieron las tropas a dispararle a todo lo que se moviera en la calle por orden de este señor. Y mandó detener un poco de gente. En Estados Unidos viven algunos líderes de los que dirigieron eso. Y este señor dice que Estados Unidos cobija terroristas. Entonces, que cómo le va a ayudar él a Estados Unidos a combatir el terrorismo. El mismo cuento de Maduro. Entonces, vean ustedes ese enredo que hay allá. Y seguramente, porque Finlandia y Suecia están diciendo que ya han encontrado caminos y que están hablándolo, seguramente van a salir sacrificados esos líderes kurdos por la necesidad que tienen de unirse a la OTAN. Y entonces ahí queda el reverbero armado, porque si Finlandia y Suecia entregan eso, prácticamente es con la bendición de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene unos intereses muy grandes con los kurdos para que lo apoyen en la lucha contra el terrorismo. Entonces, si le voltean la espalda, ¿quién le ayuda a Estados Unidos a combatir contra ISIS allá en la zona de Siria e Irak, inclusive en Armenia e inclusive en Irán? Entonces, vean ustedes que los temas geopolíticos son de un calado profundo, y así como esos problemas se hacen las comparaciones en cada país, en cada región, hay temas que si no se entiende lo grueso, no se debe entender lo delgadito. Bueno, ahora ven aquí que en Rusia, a pesar de los pesares, a pesar de lo que ocurre, del control que tiene la más media sobre la mente del pueblo, ayer apareció en un programa de opinión de televisión un coronel retirado ruso que, contrario a toda la dialéctica y a toda la narrativa que presentaba o que estaba dando la presentadora del programa, la conductora del programa de análisis y opinión, con otros entrevistados, el coronel ruso dijo algo que los dejó fríos a todos, en un escenario en que ya se acostumbraron que quien medio dice una palabra en la que no está de acuerdo con lo que dicta el Kremlin, inmediatamente se arma una gritería y a la persona la cuestionan, la indican. Y este coronel, que ya lleva muchos años escribiendo análisis para varios medios de Rusia y el exterior, les dijo de frente que él, como veía, la invasión no está yendo bien. O sea, no le agregó ni le quitó, sino dijo que para él no está yendo bien y que Rusia tendría que replantear eso. Entonces, a diferencia de las otras oportunidades, la única que trató de matizar el asunto fue la presentadora, pero los demás analistas se quedaron callados. Entonces, esto ya es un síntoma, no es que ya va a cambiar, sino que dentro de los mismos seguidores que tiene el Kremlin, ya hay dudas. Y máxime que este coronel había escrito varios documentos, que había dado varias intervenciones en público en las cuales justificaba la, comillas, operación especial del señor Putin. Y aquí tenemos un resumen interesantísimo que nos podría dar la pauta de lo que parcialmente está ocurriendo. Repito, no nos matriculemos con el tema de que ya Rusia está derrotada y que esto es el principio del final. No, es una posibilidad, sí, pero miremos los detalles. Entonces, dice este escrito, este análisis hecho por personas que conocen muy bien del tema, que han sido estudiosos exclusivamente para grandes universidades del mundo, en Rusia y en especial en la mentalidad militar rusa, y dicen que Rusia ha tratado de crear
un ejército más ligero, mucho más dinámico en el terreno, pero que sigue atrincherado, sigue apegado a esa mentalidad y a esas prácticas al estilo soviético, que no es que sea un ejército malo, que ha cometido errores, como los puede cometer cualquier ejército, pero que parece que no identificó la verdadera dimensión de los cambios de las técnicas militares y las tácticas por las siguientes razones. Y aquí da uno. Entonces dice que una de esas es la inflexibilidad en la estructura del mando. Y cuando se refiere a la inflexibilidad de la estructura del mando, lo que está diciendo es que de la misma manera cerrada, poco creativa y poco, no dialogante, porque los militares no son para dialogar, sino interactiva entre las investigación y el manejo de las tropas, esa falta de interacción ha hecho que la estructura del mando sea muy vertical, muy cerrada a la banda y poco adaptable a las circunstancias tácticas que se puedan presentar en el terreno. Y pone de ejemplo que han hecho varios juegos de guerra en los cuales desde el principio se conoce el resultado final. Entonces no es un juego de guerra, es un show, porque precisamente cuando las fuerzas militares de un país hacen un juego de guerra es que de acuerdo con las disponibilidades que lo tienen y en estos ejércitos poderosos lo hacen con movimiento de tropas en el terreno. En algunos casos utilizan municiones reales, en otros municiones de fogueo para evitar accidentes y daños, pero se analizan las maniobras y se va tomando atenta nota y si son honestos, hay juegos de guerra que se pierden porque se demuestra que la maniobra como se concibió no era y entonces eso le da una nueva visión, una nueva formación a los estrategas para que en el siguiente juego de guerra lo mejoren. Con eso, si se llega a presentar una guerra, hay mentes abiertas y hay posibilidades de resolver. No, esto no ha pasado. Y entonces los juegos de guerra, los últimos que ha hecho Rusia, dicen los especialistas que han cometido el error, es que se conoce el resultado desde el principio. Entonces, ¿para qué hacen el juego de guerra si lo que hagan las maniobras, los tanques, lo que muevan los comandantes en el terreno, los apoyos de los fuegos de artillería, los ejercicios de la evacuación de muertos, los ejercicios de la evacuación de prisioneros, los cálculos de bajas y todo? ¿Para qué lo hacen si ya saben que van a ganar? O sea que siempre la fuerza azul va a ganar, es la que representa al ejército oficial. Entonces, eso es un punto grave. El otro punto grave que consideran aquí que le está pasando al ejército ruso es que hay una corrupción rampante en el gasto militar que viene desde la era soviética. Y entonces dicen que han venido descubriendo que, por decir algo, un tanque de estos debería tener 7 milímetros. Vamos a poner un ejemplo que no es, pero digamos que son 7 milímetros de grosor de su capa. Y al ir a hacer la inspección técnica no tiene sino 5 milímetros. Y claro, eso pierde todas las condiciones técnicas. Que las municiones que fabrican no le hacen toda la investigación que vale, vamos a poner una cifra, $1.000.000, sino que le invierten nomás 200.000, los otros 800.000 se los roban. Entonces, quiere decir que los soldados están siendo enviados a combatir con armas que no están, que fueron diseñadas con unos parámetros como deben ser, pero que en la práctica no se les incluyó todas las condiciones. Y lo mismo en los contratos y en lo de los uniformes. Entonces, que esa corrupción es generalizada y parece ser que en los grados subalternos se tiene conciencia de que eso es así. Entonces, yo para qué me preocupo si estoy esperando es subir para ser parte de eso y mejorar mi situación personal. Eso dicen los analistas que puede estar pasando en Rusia. El otro punto que le ha causado mucha complicación es que los soldados que sí están en el terreno y que así los tengan muy controlados se comunican con sus familiares de una u otra manera, le están contando la verdad. Las bajas no fueron 30 ni 20, sino fueron 200, por decir algo, en un combate. Hay tantos heridos y los heridos pues no los pueden desaparecer, ¿no? Y los muertos menos. Entonces esa idea que tuvo el señor Putin y sus asesores
de enviarlos a unos crematorios con el cuento de que si caían en combate eran héroes que han sacrificado. Ellos calculaban que iban a ser muy poquitos en el cálculo de bajas que hicieron en los juegos de guerra. Pero cuando ya llegaron al terreno y se les presentaron todas las situaciones que hemos visto, al ocultar esas cifras de bajas, naturalmente que va a causarles una desmoralización interna en el ejército y va a ir a generar problemas dentro de la población civil que aún sigue siendo manipulada por la propaganda y creen que están librando una guerra realmente para salvar a Rusia del nazismo. Y el otro punto que le analizan los especialistas a Rusia es que está cometiendo el error de seguirle diciendo al mundo y sobre todo a los rusos y a los soldados, que son los que están poniendo el pecho allá, que no se preocupe, que todo va de acuerdo con el plan. Entonces los mismos soldados se cuestionan, entonces el plan era que nos destruyeran 30 tanques en una batalla, el plan era que perdiéramos 50 soldados en una batalla de esas. Entonces eso es complicado. No estoy diciendo que ya Rusia está derrotada, sino estamos poniendo los problemas que se presentan en manejar tropas, porque todo el que haya manejado un ejército, una tropa, un batallón, sabe que son más los problemas que las situaciones fáciles de manejar, porque es que son seres humanos bajo una disciplina a la cual no todo el mundo quiere estar o puede estar sometido, que tiene recursos como armas, que tiene que cumplir unas actividades que a veces van en contra de su deseo de descansar, etcétera, etcétera, que se alejan de la familia. Y entonces con estas situaciones que vemos, estos 4 puntos, pues no es fácil para ningún comandante manejar las cosas internamente. Pero repito, no quiere decir que ya el ejército ruso esté acabado, ni que eso es da lástima, sino que es una realidad que está enfrentando. Es lo que se llama en táctica militar una situación de conducción o de conducta. Entonces, llegan a la conclusión los analistas que escriben este documento, que no son los analistas aquí de Cable Noticias y de los medios colombianos, sino son analistas que son especialistas en temas profundos, es que la cultura militar de la Unión Soviética perduró a pesar de la falta de hombres y medios para sostenerla. ¿Qué quiere decir eso? Que la Unión Soviética tenía un concepto de un ejército comunista muy poderoso, como el que hay en este momento en China. 2 o 3 millones de personas armadas, la mayoría del presupuesto estaba destinado para esa actividad, era la demostración de fuerza. Entonces, si en Praga se levantaban contra la idea socialista de una vez, enviaban los tanques y aplastaban a todo el mundo. En Rusia financiaba, la Unión Soviética financiaba las guerrillas en cualquier parte del planeta e inmediatamente decía, aquí tenemos las armas nucleares, nadie se mete con nosotros. Desarrollaron capacidades submarinos nucleares, etc. Esa era una cultura militar que se arraigó en la Unión Soviética durante la Guerra Fría, pero se cayó la Unión Soviética y entonces mantener toda esa infraestructura cuesta dinero, y además que los países se separaron, entonces tuvieron que recurrir ya a unas fórmulas políticas y diplomáticas para que todas esas armas, si no iban a ser utilizadas, por lo menos regresaran a Rusia para que no terminaran en manos de países parias o de terroristas. Entonces, Estados Unidos metió mucho la mano en eso, lo sabemos, para evitar que eso pasara. Entonces Rusia se minimizó en su capacidad militar y sobre todo en su presupuesto, que era lo que les permitía robar más a los que estaban en ese momento, porque la cultura vemos que es la que está anteriormente citada, pero también les permitía en el terreno tener una capacidad militar mucho más poderosa. Sin embargo, al final de la Unión Soviética vimos que les fue como los perros en Afganistán cuando intentaron dominar el cementerio de los imperios. Entonces vemos que esa mentalidad parece que sigue arraigada, que no es distinta a la mentalidad de los zares, porque los zares pensaban exactamente igual. Hay que tener unos ejércitos poderosos para amedrentar al mundo, y las guerras de Rusia con Japón, con Turquía, con Napoleón, con Europa, en todas siempre era lo mismo. El ejército ruso se caracterizaba era por ser muy fuerte, por ser dotado con muchas armas, más no por ser un ejército hábil para adecuarse a los tiempos. Y aquí lo acabamos de ver en esta guerra, como tantos tanques se los han golpeado, pero repito, no es que ya estén acabados.
Y aquí tenemos un hecho que ocurrió el fin de semana pasado, ocurrió la semana pasada y fue conocido el fin de semana. Este es un río pequeño realmente, pero es un obstáculo y en términos militares de estrategia y de táctica se llama una operación de cruce de ríos. Pero cuando se estudia la táctica elemental, se dice que una operación de cruce de ríos es de lo más riesgoso que hay, y eso viene desde la Segunda Guerra Mundial cuando se fortaleció, porque por pequeño que sea el río, es un blanco pero predilecto. Entonces hay un montón de técnicas que aquí hay manuales completos sobre operaciones de cruce de ríos, que es la especialidad de los ingenieros militares. Un gran ingeniero militar, un oficial de ingenieros militares de un país que se precie de saber táctica y estrategia militar, tiene que saber perfectamente la doctrina del cruce de los ríos. Y para cruzar los ríos existen unos medios que se llaman los medios de paso, que son los puentes circunstanciales, las plataformas o las pasarelas de infantería, los pontones, las lanchas de goma, las embarcaciones de asalto. Todo eso lo debe tener disponible y lo manejan los batallones de ingenieros divisionarios en casi todos los ejércitos. Entonces, ¿cómo se hace el cruce de ríos? Se seleccionan varios puntos y se hacen maniobras de engaño, sobre todo con generadores fumígenos. Y los generadores fumígenos son para que al ponerlos a funcionar se forman unas nubes grandísimas en las márgenes de los ríos, de tal manera que el adversario no sabe por dónde van a pasar porque no está viendo, y cuando los tienes encima. Y los generadores fumígenos, pues primero son costosos y segundo, colocar tantos significa tener una buena cantidad. Además, debe haber un plan por etapas. Si decimos que viene de la parte superior al inferior del mapa o de la foto, tiene que tener un plan para ir avanzando por escalonados, así como un movimiento retrógrado se hace por escalones. Un avance se va conquistando lo que llaman las cabezas de puente o cabezas de playa, y se van pasando en forma metodológica las tropas, pero naturalmente lo primero que hay que asegurar es la orilla lejana, como mínimo con francotiradores, para permitir el trabajo en el río de la ubicación de las pasarelas y de los pontones y de los puentes de circunstancia. Y para eso el entrenamiento de las tropas es muy intenso. Además que ocurre mucho accidente en ese, es de los entrenamientos más riesgosos que hay por razones obvias, ¿no? Hay que mover material pesado, hay que meterse al río, hay que tener soldados entrenados. Es decir, esto es una de las operaciones más difíciles y las más costosas que hay. Ahora, ¿qué se hace desde el punto de vista del que defiende? El que defiende monta una operación que llama operación de negación. Y la operación de negación consiste en localizar todos los posibles puntos de paso, determinar cuáles son los de más probable adopción y centrarle todo el plan de fuegos de artillería ahí, con alma, vida y sombrero, y la Fuerza Aérea apoyando la infantería con sus morteros, si tiene blindados, si tiene maniobra para golpear en los flancos, y algo más cruel, que es lo que llama el agravamiento de las márgenes, de las dos márgenes del río, que es llenar eso de minas. Con eso, cuando las tropas a pie intenten desembarcar, vuelan en pedazos. O sea, es la crueldad extrema del hombre tratando de defender. Entonces, una operación de esta requiere un planeamiento muy detallado, unas medidas de engaño muy detalladas y una necesidad de hacerla en una etapa muy precisa. En síntesis, para marcarles a ustedes un concepto mucho más claro, una operación de cruce de ríos, por pequeño que sea el río, es una operación Normandía en miniatura. Es un desembarco en Normandía en miniatura, porque usted puede que sepa que esté seguro hasta aquí al llegar a este borde o esta margen, pero de ahí para allá todo es un riesgo. Todo lo que haga ahí para allá es un riesgo, porque está expuesto al tiro de artillería, al tiro de morteros, a la fuerza aérea, a los francotiradores, a las trampas explosivas, a las minas, y al llegar al otro lado no sabe lo que va a encontrar nunca. Entonces, para eso se utiliza también lo que se llamarían, localizando dónde están las baterías de los que están defendiendo, hacer los fuegos de contrabatería, destruir los campos minados con los famosos tubos Bangalore y con las cargas dirigidas. Esto es toda una ciencia, es una ciencia. Por eso el sabio Caldas decía que la ingeniería militar es una ciencia,
y que demanda muchos recursos. Entonces aquí en este pedacito se juegan muchas vidas y se juega mucha pericia. Pues resulta que los rusos, en el afán y la presión que tienen de Putin, metieron un batallón completico de motorizados de infantería, un batallón completico. Y parece ser, según las malas lenguas de lo que consiguen los periodistas, que se lo volvieron flecos, no les quedó ni uno bueno. Y les destruyeron también algunos medios blindados que venían de seguridad. Y la Fuerza Aérea rusa no pudo proteger ese cruce. Entonces, eso pudo ser la causa para que se retiraran de Kharkiv. Pero volvemos al tema. Eso no es la garantía total de que Rusia está derrotado, ya se acabó la guerra y que ya Ucrania ganó. Pero sí es una situación bien difícil que si va sumando, si lo estamos mirando en sumatoria, todo esto que está pasando, las decisiones políticas, la situación de las presiones, el envío de tropas de un lado a otro, le va generando más problemas. Resulta que esta semana anterior se hizo una maniobra como no se había visto en Europa, sino desde la Segunda Guerra Mundial. Y en el territorio de Estonia se reunieron tropas de todos los países de la OTAN, hicieron unas maniobras impresionantes, muy bien calificadas para hacer la primera maniobra. Lo que se coordinó según los estudios y los análisis salió muy bien calificado, se hizo un buen cálculo de bajas, un buen cálculo de apoyo logístico, de desembarcos de paracaidistas, de maniobras de tanques, de fuego de artillería, etc. Pero ¿qué ocurrió aquí? Que simultáneamente viajó la secretaria del Tesoro de Estados Unidos a Europa a anunciarles que los 13 billones de dólares que les anunciaron hace unos días ya están completándose en ayuda militar, que los 40 billones que pidió el gobierno al Congreso van para allá, pero que Europa se meta más la mano al drill, porque hay que meterle también a la reconstrucción de Ucrania y que ya se vio con los costos que tuvo esta maniobra, que en caso de que a la OTAN le toque actuar, el sacrificio financiero y fiscal tiene que ser muy grande, porque la guerra no va a ser fácil. Y la señora llevó más o menos el mismo mensaje que estamos diciendo aquí. Que se diga que Rusia esté derrotado no significa que realmente esté derrotado, y que además los escenarios venideros siempre son impredecibles. Y de una u otra manera dio a entender que así como a Rusia se le enredaron las cuerdas invadiendo Ucrania, a la OTAN también se le pueden enredar las cuerdas por mucho armamento que tenga si ya entra en una guerra frontal con Rusia, porque la situación puede variar y un pueblo envalentonado y con un señor completamente obcecado porque quiere ganar la guerra y con una situación compleja de China que no dice para qué lado está, pues no es sencillo tampoco asumir de que las cosas son fáciles. Y aquí vemos otro ejemplo de lo que es la grandeza del pueblo ucraniano. Esta es la ciudad de Bucha. Estas calles que ustedes ven limpiecitas y ya repintadas, inclusive con los andenes reparados y todo eso, con algunos vehículos sí destruidos ahí, es la famosa ciudad donde encontramos los 400 cadáveres que a la mayoría les han aplicado el tiro de gracia. Y fue una ciudad que fue bombardeada y destruida. ¿Y qué característica tiene? Pues que queda a 20 kilómetros de Kiev, es decir, como Chía de Bogotá, y es el sitio donde viven todas las personas de más o menos estrato medio alto que trabajan en Kiev y que detestan el ruido de la ciudad y prefieren que sus hijos, su familia esté bien en Kiev, viajan temprano y regresan. Es un suburbio muy bonito y muy bien ubicado en relación con la ciudad de Kiev. Entonces a esta ciudad fue inmisericordia el ataque de los rusos porque sabían que si caía esta ciudad quedaban las puertas de tomarse la capital, pero esta ciudad no cayó. Y aquí lo que se resalta es cómo la buena vida está retornando allá con el esfuerzo de la gente, la acción cívica, y parece que fuera mentira lo que presentan aquí. Ven ustedes, claro, ha habido inyección económica de Europa y de Estados Unidos para que eso ocurra, cómo las compañías de Internet están trabajando de día y de noche para que la ciudad, que no tiene sino 40.000 habitantes, quede nuevamente dotada con el servicio de Internet, de agua, de electricidad, etc. Y aquí ven ustedes la fe que tiene esta señora, a pesar de la guerra, con su almacén
de artesanías, está manteniéndolo muy bonito y reconstruyéndolo. Y aquí vemos los hombres que están cumpliendo con el deber militar de asistir para la guerra, y si se vuelve a prender inmediatamente dejan el martillo y el destornillador y lo que tienen y van a coger el fusil otra vez, dedicados trabajando a reconstruir todos los rieles del ferrocarril para que la ciudad esté bien comunicada. Y lo de siempre, que es la paz, ver nuevamente a los niños jugando en la calle. Aquí los ven ustedes jugando con un tarro de basura, con un carrito de basura, pero eso es increíble en una ciudad que sufrió tanto horror y tanta destrucción, y ya como le han ido reconstruyendo los edificios, le han ido arreglando los techos, le han ido arreglando el comercio y la infraestructura, aprovechando los recursos que le llegan y los que produce la ciudad. O sea, volviendo a la vida normal. Es admirable, es otro detalle del pueblo ucraniano, y no es en la única ciudad, ¿no? Es en muchas ciudades que están haciendo eso. Aquí viene otro detalle para analizar en esta decisión. Bueno, y ese punto anterior lo ponemos es porque a una persona ensoberbecida como Putin, que vea que lo que él destruyó y lo que quiso humillar a un pueblo, y ese pueblo se levanta cada vez más eh, valiente con las armas y más convencido de su destino, pues eso no es que le guste mucho, pero ni cinco. Entonces va a querer volver a destruir y volver a impresionar. Y aquí vemos que se reúne una especie de comunidad que preside Rusia, que lo vimos aquí en este aula cuando estudiamos la geopolítica de Rusia, que es la comunidad económica que está formando el señor Putin con Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y otros dos estados de la región, a los cuales quiere comprar con el poder económico de Rusia y tenerlos como satélites. Y resulta que el único que le ha puesto cuidado es Bielorrusia, que es el que lo respalda. En esta reunión se llevó la sorpresa que Bielorrusia inmediatamente dijo que sí, que hay que atacar la OTAN, que era el enemigo, el diablo, y los demás se quedaron callados. Entonces, inmediatamente el presidente de Bielorrusia le sacó en cara a, al de Kazajistán, le dijo, usted en enero tuvo una manifestación muy grande, y si no hubiera sido porque Rusia le envía tropas eh, y nosotros los bielorrusos le enviamos tropas, su gobierno se hubiera caído. Kazajistán, lo vimos aquí, lo dedicamos una hora también a estudiarlo. Es un país que apenas tiene 19 millones de habitantes y que tiene una riqueza petrolera muy grande y de gas, y es un objetivo estratégico de Estados Unidos porque hay miles de millones de dólares invertidos en las compañías petroleras allá. Entonces, a mucho pesar del señor Lukashenko de Bielorrusia, el presidente de Kazajistán le contestó palabras más, palabras menos. Eso fue en enero, la situación hoy es diferente. Entonces, pues Putin, a pesar de que quería concitar a que estos países se le unan y queden bajo la sombrilla de la antigua Unión Soviética y le den un paso para avanzar, no lo logró. Y él lo que busca también es que las tropas de todos esos países obviamente lo apoyen en la guerra. Entonces, un detalle más para analizar cómo se está quedando encerrado o se podría estar quedando encerrado, y con el fracaso militar, los fracasos diplomáticos, la tirantez de esos otros países, lo que pasa en Bielorrusia, en Ucrania, es realmente todo el presagio, o por lo menos el escenario sobre la mesa de una guerra mundial. Entonces llegamos al final de lo que queríamos decir hoy. Eh, Son muchas más cosas que surgen. Nuestra invitación entonces es a que eh, nos den el paso. No sé si ya llegó mi coronel Alarcón, o si no le pediría a mi coronel González que nos ayude con los asistentes a resolver esta pregunta. Si está Putin encerrado y podía reaccionar con armas nucleares, ¿y por qué? Muy concreto, 2, 3 minutos, no una conferencia paralela. Entonces, no sé si mi coronel González, mi coronel Alarcón estará, ¿no? No lo he visto, mi coronel. Bueno, entonces le pido el favor a mi coronel González si nos ayuda. Entonces, a ver, vamos por la lista de participantes. Vamos de arriba hacia abajo, comenzando por el ingeniero Alfredo Gruber y se alista Osmar Ricardo. Muy buenas noches
Mi coronel González, mis comentarios son los siguientes, ¿no? En primer lugar, yo veo que Rusia está bajo una presión muy grande por resultados. ¿Y por qué? Porque tienen serios problemas económicos que van a profundizarse por las medidas que está tomando pues los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea. Él está viendo que su país está en situación de crisis desde el punto de vista económico. Por otro lado, pues, como lo bien ha planteado el coronel Villamarín, los errores cometidos y la mentalidad que se mantiene de la cultura socialista soviética del pasado se mantiene, y la corrupción, cosa que me impresionó mucho en las fuerzas militares, según lo comentaba el coronel Villamarín, pues es una situación que tiene bien, bien debilitada pues a las fuerzas militares. ¿Cómo es posible que un tanque que requiera 7 milímetros de espesor de paredes para protegerse solamente tenga 5 porque los otros 2 milímetros que le faltaba pues no lo hicieron para robarse el dinero, etcétera, ¿no? Yo pienso que estamos ante una situación de un riesgo inminente porque Rusia no continúe en el deterioro que tiene, tanto desde el punto de vista financiero como militar, como y su imagen. Este último tema que planteaba el coronel Villamarín, de que Putin estaba buscando mayor apoyo pues, de los países del Caspio, que no lo logró. Eso es una derrota terrible para un gobernante como Putin. No encontrar el apoyo que cada día pareciera menor en todos los países. Pareciera que él se queda con Lukashenko y no sabemos cuál será la reacción de los chinos ante la situación que está viviendo Rusia. Pero yo pienso que está llegando a un grado de desesperación Putin. Y eso lo llevará a tomar decisiones pues, que ninguno de nosotros desea, que es ampliar la guerra. La amenaza de Putin, que Putin ve de la próxima entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, eso va a suceder, eso no lo van a parar, porque estos países pues están, necesitan de una organización como la OTAN para potenciar su defensa. Eso va a ocurrir y por supuesto todas estas situaciones conlleva a que Putin va a estar casi obligado a entrar en una ampliación de la guerra que no sabemos las consecuencias que eso pueda tener. No, mi comentario. Gracias, ingeniero. Por favor, tiene la palabra Osmar Ricardo y se alista Elías Ortiz. Muchas gracias, coronel. Bueno, felicitar al coronel Villamarín porque tanto la exposición de ayer en CNN, que fue muy, muy científica, como la de hoy nos pone a nosotros en un grupo privilegiado de información de lo que ha sido el deterioro de la guerra, no solo con la metodología de los juegos de guerra que es una metodología de la simulación de los éxitos, etcétera, sino también con la realidad de las bajas, la situación de la corrupción, la situación de que se baja la moral de la tropa, la situación de que las falsas noticias ya traspasaron y vienen a confrontarse con las noticias de las verdaderas bajas y las verdaderas pérdidas, y la respuesta del pueblo ucraniano de reconstruir las ciudades, que es un fenómeno de fortaleza importante,
están generando en Putin, incluso en el discurso del 9 de mayo, que fue un discurso que dicen que de 11 minutos, prácticamente no fue ni siquiera una posición clara, sino fue un tema como por salir del paso, pero en realidad todas estas cosas son vaticinios de una situación de crisis, y crisis que se le está viniendo encima y que esperamos que ayude a cortar el sentimiento de guerra que está desbordando la humanidad y que está generando caos en la economía mundial y en todos estos fenómenos de desarrollo que prácticamente están incidiendo en todos los países. Yo quisiera que también reflexionáramos en esas cortinas de humo de noticias falsas y todo que salen para desvirtuar la realidad. Entonces uno ya con este conocimiento se da cuenta de que son cortinas de humo, porque la situación lleva a otra serie de parámetros y otra serie de resultados. Muchísimas gracias por mantenernos en un buen nivel de información, de lógica y de, digamos, por lo menos de análisis de estos criterios dentro de la fundación, cuyos objetivos son estos. Muchas gracias y felicitaciones a todo el equipo. Gracias. Gracias, Osmar. Tiene la palabra Elías Ortiz y se alista Gustavo. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Buenas noches, Elías. Bueno, mi concepto es que desde que empezó la guerra, Rusia calculó tal vez que enfrentaba a Ucrania con los recursos que poseía Ucrania, ¿cierto? Pero a esta altura vemos que Rusia está enfrentado a todos los países de la OTAN con este apoyo cuantioso que le están dando a Ucrania. Entonces, esta guerra se hace interminable porque están alimentando la guerra desde esos otros lados. Fuera de eso, pues el acorralamiento que está siendo sometido también por la cuestión económica y demás. Eso va a llegar a un punto en que el estado de desesperación pues va a llevar a un desenlace que no puede ser el mejor. Y siempre lo de las armas nucleares será el as bajo la manga que va a tener don Putin a última hora. Y yo pienso de que los va a utilizar, porque no le queda otra alternativa. Ese es mi comentario, mi consideración. Muchas gracias, Gustavo. Perdón, Elías. Tiene la palabra Gustavo y se alista Jaime. Gustavo. Entonces, tiene la oportunidad Jaime y se alista Gemek, que figura como Gemek. Adelante, Jaime. Bueno, buenas noches y Buenas noches. como siempre felicitar al coronel Villamarín por la excelente exposición. Hay un tema, la factura que le está pasando Turquía a Finlandia es por lógica que no se la puede pasar a Estados Unidos, porque decir no voy a votar que ingresen a la OTAN por tales hechos, bueno, la verdad es que, como dijo el coronel Villamarín, es de desquiciado. Lo otro es, no hay que confiarse en la retirada o en el reciente, ¿cómo podría explicar?, avance que tuvieron las fuerzas ucranianas contra Rusia, que llegaron hasta la frontera y las fuerzas rusas se internaron 3 kilómetros adentro del territorio ruso. Rusia está haciendo su juego de desgaste, porque es un juego de desgaste. Está lo otro, de no aprobarse la integración a la OTAN de estos dos países, la OTAN tiene una opción, crear, o mejor dicho, legalizar formalmente su integración
al ejército europeo, que es diferente que la OTAN. Ojo, el ejército europeo está conformado, pero es esporádica su misión. Los puede integrar al ejército europeo y no a la OTAN. Esa es mi opinión. Gracias, Jaime. Tiene la palabra GEMEC, oficialista Jesús Vivas. Gracias, mi coronel. Perdón. Ahí estuvimos, nosotros vemos plenamente que la Segunda Guerra Mundial arrancó el 1 de septiembre del 99 con una invasión. Rusia igualmente arrancó con otra invasión a Ucrania. Hubo una ideología de acabar primero a los judíos por parte de los nazis, y ahora Putin se inventa que son nazistas y van a acabar a los nazis. Entonces, ahí estamos viendo esa imaginación de Putin, y la situación es que él se va a pegar de cualquier cosa para iniciar completar la tercera guerra mundial. Ahí es donde todos debemos estar preparados y no dejarlo que él pegue primero. Gracias. Gracias, mi mayor. Tiene la palabra Jesús Vivas y se alista mi coronel Luis Alfonso. Gracias, mi coronel. Pues realmente, como siempre, decirle que este trabajo analítico y de gran estudio realizado por el coronel Villamarín es algo que nosotros, ojalá que quede grabado y que se pueda distribuir masivamente, y lo debiéramos conocer todos los militares, tanto activos como retirados, porque nos muestra la realidad y es un análisis producto de un gran estudio. La prueba de ello es la entrevista excepcional que realizaba el día anterior en CNN. Respecto a la pregunta de si Putin está o no derrotado, yo diría que está en aprietos, como lo dijo ahora en la conferencia el coronel, pero no está derrotado y no se va a dar por derrotado nunca. Ya ustedes recuerdan que el primer ministro Lavrov advierte que el mundo tendrá consecuencias por lo que él llama la guerra híbrida declarada por Occidente. Entonces, él dice que han hecho todo lo posible por evitar una confrontación directa, pero que Rusia está siendo víctima de un auténtico robo por las sanciones que le está colocando el mundo. Entonces, es una situación que ellos se están reorganizando, y como dijo el coronel, se retiraron momentáneamente por las pérdidas que han tenido, pero van a continuar atacando y seguramente pues estarán planeando un ataque diferente, no sabemos cuál será, ya que Putin no va a admitir nunca su derrota ni se va a retirar con el rabo entre las piernas. Igualmente, tiene otra disculpa para confrontar su plan B, que lo debe tener, y es el ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Entonces, cosa que a él no le viene nada bien. Por esa razón, debemos estar muy atentos. Y como ustedes se dieron cuenta, esa guerra está causando desastres y problemas en todo el mundo, especialmente en los alimentos por las cosas que ustedes ya escucharon y ya saben que dependen del suministro de insumos y demás, y de los mismos productos. Entonces, no hay que confiarse. Yo soy de los que pienso que Putin no está derrotado. Ha perdido unas batallas, pero él dice que no ha perdido la guerra, y además, como lo dijo el coronel, está engañando al mismo pueblo ruso a través de la propaganda, haciéndoles creer que es una guerra de defensa de la soberanía y para destruir una amenaza contra el pueblo ruso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jesús. Tiene la palabra Luis Alfonso y se alista Marcos. Gracias, mi coronel Iván González. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Bueno, claro que sí. Rusia puede reaccionar con armas nucleares. Rusia ha estado apuntándole durante estos 3-4 meses a Ucrania. Ahora Rusia posiblemente piensa apuntarle a 30 o a 29 o a 25 países de la OTAN. Pues no me imagino a Rusia apuntándole a los países de la OTAN y 25, 27, 30 países de la OTAN apuntándole a Rusia. Obvio que puede reaccionar con armas nucleares. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Tiene el turno Marcos y se alista Omar Angulo. Marcos. Entonces, seguimos con la opinión de Omar. Adelante, Omar. Tiene que activar su micrófono, Omar. Perfecto. Buenas noches, mi coronel. Cordial saludo para todos y como siempre un agradecimiento muy especial a mi coronel Villamarín y a todo el equipo que diariamente nos ilustran en esta temática de la geopolítica. Yo diría que voy a resumir con lo que hemos aprendido durante este curso y que es prácticamente todo lo que ustedes han manifestado, ¿sí? Y en este orden comienzo con lo siguiente. La toma de sitios estratégicos por parte de Rusia, que ha sido permanente y ha sido variada, ¿sí? Los cambios en sus posiciones en el discurso constantemente, el mantener una expectativa permanente de las situaciones que se están presentando, las amenazas, la desinformación, la propaganda negra, ¿sí? Unido a los resultados operacionales tanto de Ucrania como de Rusia. La estrategia principalmente de Ucrania de mantener vigente en el combate y no dejarse derrotar. Todo esto en ese tablero del ajedrez crea una incertidumbre generalizada, ¿sí? Para determinar cuál va a ser el desenlace final. Lo único que nos preocupa o de pronto nos llama la atención es que esto podría ser una apología de la lucha entre David y Goliat. Entonces, en ese sentido, nada de lo que está en el escenario de la geopolítica y la geoestratégica está dado o está definido en este caso específico. Muchas gracias. Gracias, Omar. Tiene la palabra Óscar García y se alista Roberto Moreno. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches, Óscar. Excelente la conferencia de mi coronel Villamarín, lo felicito. Pues es una situación muy preocupante, que si Putin está encerrado y podría reaccionar. Sí, Putin está encerrado. Vemos que Ucrania ha reconquistado parte del terreno. En Rusia, pues algunos medios hablan de que ha perdido aproximadamente 27.200 hombres y 4.000 tanques. Entonces es una pérdida muy grande, que ellos tenían considerado no tener esa cantidad de bajas, que pensaban que iban a llegar y antes la población iba a darles el saludo cordial de bienvenida. En estos momentos ellos están mal de tropas y también se están quedando sin armamento convencional. Pero aquí viene un tema que lo han tratado varias personas, que el peligro son las armas nucleares, porque ellos tienen el mayor poder de armas nucleares en el mundo. Entonces es una situación que es muy diciente y es muy preocupante. Mañana pues hay una reunión, me imagino que es esta noche, en hora colombiana, en Berlín, los 30 países para evaluar la amenaza rusa. Entonces, pues de esto tiene que salir alguna situación, alguna cosa, algún curso de acción. Pero
respondiendo a la pregunta de mi coronel, sí, es crítica la situación y es pensante y requiere manos muy suaves para no llegar a que esto trascienda más. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Tiene la palabra Roberto Moreno y se alista Carmen Sofía. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Dios y patria a todos. Respondiendo a la pregunta de mi coronel Villamarín, y más exactamente, no tanto a Rusia, sino a Putin, conociendo, pues, de acuerdo a los análisis que han hecho algunos expertos de su personalidad y el tipo de liderazgo autócrata, sí, si se la arrincona, es capaz de utilizar armas nucleares, ya que él no tiene ningún remordimiento de sacrificar a su pueblo, lo ha demostrado. Entonces, este tipo de líderes no lo va a pensar dos veces, ni va a primar el bienestar de su pueblo antes de su orgullo, su soberbia, su prepotencia, narcisismo, que es típico de la personalidad de este tipo de líderes. Entonces, sí sería capaz de utilizar armas nucleares, si se la acorrala lo suficiente. Entonces, eso también debe tenerse en cuenta dentro de la estrategia. Y un segundo aspecto, teniendo en cuenta todo ese análisis que ha hecho mi coronel durante todos estos días, pues podemos ver que, digamos que es una marca de la izquierda, de los comunistas a nivel mundial, lo que es la propaganda. Son expertos en la propaganda, pero podemos ver que en el momento de la quema, como se dice, se ve el tipo de madera que es y se da uno cuenta que, sin desmeritar que sea un ejército poderoso, pero no es el ejército que la publicidad comunista o izquierda o de esa ideología daba a entender de un ejército poderoso, avanzado, tecnológico, contra una nación pues que no tiene el mismo nivel ni siquiera de comparación y no, aunque no ha sido derrotado, pero tampoco ha ganado. Entonces eso le hace perder credibilidad a nivel internacional. Entonces no es el ejército y vemos que ese es como una marca de todos los que piensan de esa ideología. La propaganda, vender humo, y a la hora de la verdad no es tan real las cosas como lo aparentan. Lo vemos en nuestra política aquí en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. ¿Está todavía en línea la señora Carmen Sofía? Parece que se ha retirado. Entonces, a solicitud de la ingeniera Rosita, siempre de opinar de último, entonces le damos la palabra. Adelante, doña Rosita. Gracias, mi coronel González. Para ser muy concreta, porque generalmente nos extendemos más a pesar del pedido de nuestro presidente y profesor, yo pienso que la única forma de terminar esta situación tan enredada, como él mismo la califica, es tumbando a ese señor de alguna manera. ¿Y por qué no usar la propaganda que él mismo está usando para engañar a su pueblo? Gastar un poquito de esos billones de dólares en una propaganda distribuida, no sé de qué forma, porque tendrá pensado cómo trancar la información a la población, pero enseñarle de una manera muy clara a la población rusa que el problema no es con la población, que es con este señor desequilibrado y que está afectando al mundo entero. Y utilizando esos últimos 4 puntos que enunció el coronel Villamarín respecto de toda esa corruptela en que se ha constituido pues el ejército ruso. Así es de que es difícil pensar si tumban a este señor, ¿quién va a llegar? Es un juego riesgoso, porque puede llegar uno peor. Pero pues pienso que la única forma de resolver esto cuanto antes es de alguna manera bajando a este señor de ese curubito. Muchas gracias. Gracias, doña Rosita. Voy por último entonces a dar mi opinión, que está muy cerca al concepto que dijo Roberto, que si se le acorrala, podría llegar a usar las armas nucleares.
pero ese acorralamiento podría ser no solo por la amenaza del enemigo, sino por sí mismo, porque ve que sus tropas no logran los objetivos suficientes para su propósito. Entonces está en la sumatoria de ambas presiones, la del enemigo externo y la del enemigo interno, o sea, de sí mismo. Porque realmente no es apropiado que un real líder militar, por ejemplo, en este caso, haga mención de su capacidad nuclear como factor disuasor. Eso está indicando es que precisamente no las quiere usar. Entonces, si tuviera libertad plena de su propia conciencia, de que no se sienta restringido de usarlas, pues simplemente las tiene en reserva, y las reservas normalmente son secretas. Entonces no se hace mención de eso. Pero ya que lo menciona con insistencia es porque está demostrando que precisamente está en situación de incertidumbre. Esa es mi opinión con respecto a si reaccionaría usando las armas nucleares Rusia. Mi coronel, es la participación de todos, entonces tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel González, y muchísimas gracias a todos. Veo que mi general Vázquez nos escribió algo y lo voy a leer. Aquí mi general Vázquez nos escribió: la directora de inteligencia de Estados Unidos, Avril Haines, ha asegurado el pasado martes 10 de mayo que el líder ruso podría ver la perspectiva de la derrota de Ucrania como una amenaza existencial, lo que podría desencadenar una escalada militar aún más violenta en Ucrania y también contra los aliados en la OTAN, que podría desencadenar su recurso al uso de un arma nuclear. Dicho esto, la OTAN tiene que estar preparada en este mismo momento para cualquier evento que se pueda desencadenar en sus países. Guerra avisada no mata soldado. Eso nos escribió mi general Vázquez. No veo más anotaciones de los asistentes. Felicitaciones y reconocimientos. Muchas gracias a los que nos acompañan. Entonces, como vemos, es un ejercicio académico de un poco de especulación, pero también de análisis que debemos tener siempre. Es la apreciación de situación que se debe hacer en todos los eventos. Y si los dirigentes políticos, que es lo que nos interesa aquí, formar estadistas con mentalidad de estrategas, hicieran estos ejercicios permanentemente, le sacaran un tiempo a sus agendas de trabajo y le dedicaran a estar revisando y evaluando, mirando posibilidades, probablemente las administraciones nacionales, locales, municipales tendrían otro enfoque, y si se está trabajando sobre objetivos claros, con mayor razón. Entonces, por eso nuestra insistencia a todas las personas que quieren formarse en estos campos es que se eduquen, y este tema de la geopolítica sí que cala perfectamente y cae como anillo al dedo. Respecto a este señor, ya específicamente el señor Putin, es un riesgo gravísimo para la humanidad. Nadie, ninguno de los analistas del mundo se atreve en este momento a decir cuál será su próximo paso, sino que se intuye por lo que está haciendo, y el riesgo es bien grande de que, acorralado o no acorralado, le dé por utilizar un arma nuclear contra Ucrania o contra uno de los países vecinos, aduciendo que estaba siendo atacado. Probablemente lo que está haciendo es ganando tiempo y quiere dilatar la guerra, y por eso juega a que cuando tiene un fracaso, lo mejor es que me retiro pero no me voy, y quizás aplicando un poco la máxima de Sun Tzu, que hay batallas que no se deben librar, órdenes que no se deben cumplir y caminos que no se deben transitar. Entonces, con una persona que tiene una formación de ese estilo, que es frío, calculador y que cree que es el dueño del mundo, no se puede confiar en nada. Y lo mismo un actor que seguimos cuestionando, es ese silencio tácito que tiene Rusia, China, que sí pero no, pero estamos aquí pero no estamos, pero yo estoy con usted pero no estoy con usted. Es muy difícil esa posición, y muy grave para el mundo, lo que puede derivarse de alguna acción imprevista en coordinación de los dos. El punto final de todo esto es que la Unión Europea y la OTAN
y el ejército europeo, como lo mencionó Jaime, están conscientes de que hay un gran reto. Estados Unidos ha hecho una acción sin precedentes que no la hizo ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Leamos la historia y veamos que Estados Unidos no mandó tantos apoyos para una guerra, hablar de esas cantidades de billones de dólares, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, que fue cuando le hundieron su famoso buque y tomó la decisión de entrar, o cuando Japón la atacó en la Segunda Guerra Mundial. Todo ese apoyo lo dio para sus tropas y para sus movimientos logísticos, pero no lo envió directamente a un país de Europa. Aquí ya es de frente que lo está haciendo y se convirtió en el dinamizador, y con unas pequeñas excepciones en el Congreso que son muy contadas, el apoyo bipartidista ha sido total a esta decisión de Estados Unidos. Ha favorecido desde luego al señor Biden, que ocultó la muy mala popularidad que tenía, y por eso él se está moviendo como culebra en quema. Lo vimos que fue personalmente hasta la ciudad de Buffalo a mirar lo que ha ocurrido con el atentado del fin de semana, porque se está moviendo mucho para que el Partido Demócrata se recupere de lo caído que estaba. Entonces, eso incide también en la política interna de allá, incide en la política de Latinoamérica, incide en la relación nuestra de Colombia, que es el principal aliado de Estados Unidos en las decisiones que tome. Y por supuesto en la seguridad, porque Venezuela, en medio de una locura que le dé a Maduro, podría sentirse alebrestada en caso de que se desatara una acción nuclear en Rusia con Europa. Se podría sentir con patente de corso para venir a atacarnos y destruirnos los aeropuertos, la infraestructura, como lo tienen en su plan el señor Maduro y los que lo asesoran. Se dice de otra manera que la fuerza militar no está en capacidad, pero es mejor en la guerra ser previsivos y mirar todas las posibilidades y los cursos de acción, y más con personas de ese talante y de ese nivel. Pues queda la pregunta abierta, sigue siendo un cuestionamiento que nos debemos hacer. Mañana por la mañana no tenemos la memoria histórica por razones de algunos compromisos, y por la noche tenemos una invitación a las 6:30 hora de Bolivia, que es 5:30 de Colombia. Le estaremos compartiendo el link de mi coronel Gustavo Terán, que es muy asiduo asistente aquí al aula, y nos invitó para que lo acompañemos, una conferencia muy interesante que va a dar un politólogo boliviano sobre temas de interés para el continente. Entonces les estaremos compartiendo ese link para que se unan y participen, y participemos todos, claro, en esa videoconferencia, y vayamos estrechando lazos con países hermanos y con organizaciones que piensan en el mismo sentido que estamos pensando nosotros, de construir mejor ciudadanía y pensamiento de estadistas. Como siempre, nuestro agradecimiento a Café Don Manolo, que nos financia este espacio y nos permite a todos participar todos los días en este enriquecimiento intelectual y en esta reflexión para mirar el mundo de una manera mucho más amplia y con más comprensión. Pues que Dios nos siga acompañando, nos siga iluminando, y que ayude a que el mundo le encuentre una solución distinta a una tercera guerra mundial en Europa. Muchas gracias, mi coronel. Una feliz noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias.